El despertador consciente. Tras el despertar. Queridos amigos y amigas, primera aproximación al yo superior. Sí, soy consciente de que este título suena como muy místico, como muy mágico, como muy espiritual, para algo que ya os aviso y os anticipo que no va a ser tan así, sino que es algo mucho más sencillo. No quiero que nadie se monte aquí una película pensando de que lo que va a encontrar aquí será una especie de tutorial, unos pasos a seguir para llegar a hablar o comunicarse con el yo superior, porque este concepto es sencillamente estúpido. Con el yo superior no se puede hablar, porque uno no puede hablar consigo mismo, y el yo superior, en esencia, somos nosotros mismos. Y cuando digo en esencia, no lo puedo decir mejor, porque es exactamente eso. El yo superior es nuestra verdadera esencia. Que sí, que luego hay gente que te dirá que hay maneras de comunicarse, de entablar una conversación mística con el yo superior, pero esto es simplemente absurdo, porque como decía, no podemos hablar con nosotros mismos. Que quizás tú ahora estás pensando, hombre, pues yo conmigo mismo sí que hablo. Y no es del todo exacto eso. Sí que es cierto que en tu cabeza puede ocurrir una especie de diálogo, pero es sencillamente absurdo, porque cuando tú hablas hacia otra persona, tiene que haber un emisor y un receptor, y si eso te pasa dentro de tu cabeza, en el fondo significa que dentro de tu cabeza hay un emisor y un receptor, que son dos cosas separadas, que en realidad no tendrían que serlo, pero han acabado siendo así, que es aquello que podríamos considerar como la parte consciente y la parte inconsciente, que se relaciona mucho con lo que es el ego, del que ya he hablado muchísimo a lo largo de este podcast. Y que sin duda hoy va a ser un eje fundamental del tema que estamos tratando, porque el ego básicamente es el antónimo, el opuesto, el contrario a lo que sería el yo superior. Pero no nos anticipamos. Como decía, con el yo superior no se puede hablar directamente, pero en realidad el yo superior nos lleva hablando toda la vida. Quizás hablando no sea la expresión correcta, sino más bien algo como que siempre ha estado presente en muchos momentos de nuestra vida, por no decir en todos. En realidad siempre ha estado ahí, sobre todo en momentos clave, en esos momentos importantes en los que has tomado decisiones que nunca jamás te hubieras atrevido a tomar, en esos momentos en los que has tenido ideas que nunca se te hubieran ocurrido de manera natural o de manera racional en base a tu comportamiento habitual. Ahí es cuando está el yo superior, que resumido un poco vendrían a ser cosas que tu ego nunca llegaría a hacer. Ahí es donde entra el yo superior, y siempre son en momentos que nos cambian la vida, pero a eso llegamos ahora. Bien, aunque he dicho que esto tampoco es un tutorial para llegar a alcanzar ese yo superior de alguna manera, lo que sí que es cierto es que hay que tener en cuenta algunos aspectos previos porque si no, sería muy difícil de entender, incluso de llegar a captar la idea de lo que quiero transmitir, que ya os digo de antemano que no es sencillo en realidad. He dicho al principio que era sencillo, pero en el fondo no lo es. He dicho que no se puede hablar con el yo superior, pero en el fondo nos lleva hablando siempre. Ya veréis que este tema nos lleva a muchas contradicciones, pero por una cuestión evidente, y es que la manera que nos han enseñado de entender la vida básicamente se reduce a una cuestión de polaridad, a una cuestión de dualidad. Nos han enseñado que todo tiene siempre un extremo y su opuesto, todo es o blanco o negro, que sí, que evidentemente también están los grises, pero es que el yo superior, tal cual lo entiendo yo, ni siquiera está en ese gris, está por encima de esa escala cromática. Por eso os digo que las contradicciones van a aparecer muy a menudo cada vez que pensamos en esto del yo superior, porque para entenderlo necesitamos salir de nuestro sistema de percepción y de comprensión de lo que creemos que es nuestra vida. Sé que dicho así suena un poco pretencioso, incluso un poco redundante, pero dejadme que vaya desarrollando poco a poco y a ver si vamos llegando a esta primera aproximación. Lo primero que deberíamos tener claro al respecto de esta aproximación hacia el yo superior es que necesitamos desmontar lo que entendemos por nuestra realidad. Más que nada porque no es posible entender esa realidad si la miras desde dentro. Tú no puedes saber cómo es una piscina desde fuera, desde dentro del agua si estás sumergido. Necesitas salir de la piscina para poder ver cómo es la piscina desde fuera, porque desde dentro es imposible verla al completo. Pues esto es un poco la misma idea. Digamos que nuestro ego, como ya he explicado en otros capítulos anteriores, viene a generar una especie de personaje. Nos acaba formando una especie de ideas y preconcepciones que debemos seguir para poder manejarnos y sobrevivir de la manera más óptima en lo que es lo que entendemos por vida, y de ese modo acabar generando una especie de guión de lo que va a ser nuestra vida. Pensad que el ego en general tiene una tendencia muy insegura, como ya expliqué en capítulos anteriores, y la idea que busca siempre es la de nuestra supervivencia, o mejor dicho, su supervivencia a toda costa. Por lo tanto, su idea es tenerlo todo controlado, tenerlo todo programado. Y así es como funciona nuestro sistema a nivel familiar, a nivel social, a nivel todo. Básicamente, aunque no seas consciente de ello, parece que el camino ya está marcado nada más nacer. Ya sabes a qué edad vas a ir al colegio, a qué edad vas a tener que trabajar, a qué edad vas a tener que tener familia, a qué edad morirás según donde estés, según donde vivas. Básicamente es una especie de programa, es una especie de guión. Lo que nos lleva a pensar que al final nosotros mismos en realidad solo acabamos siendo los espectadores de una película, que ya está previamente escrita. No sé muy bien por quién, pero ahí está.
Para entender un poco mejor el yo superior, imaginaos esto. Os voy a poner un símil sencillo. Imaginad una persona que está en una sala de cine viendo una película. Supongo que más de una vez os habrá pasado que quizás la película es tan emocionante o tan intensa que nos acabamos relacionando con el personaje, nos acabamos identificando. Incluso si el personaje le pasa algo triste, tú lloras, o si le pasa algo divertido, tú ríes. Estás tan absorto en la película que mientras se está proyectando, tú no eres otra cosa que ese actor dentro de la película, a pesar de que en el fondo tienes que ser consciente de que estás sentado en una sala de cine. Y supongo que muchos estarán pensando ahora, bueno, claro, pero en el fondo no dejas de ser consciente de que estás viendo una película. Ya, pero hay otros niveles por encima, porque tienes la película que se está proyectando con los actores que interpretan a los personajes, luego está el espectador sentado en la butaca viendo la película, pero es que también está el que proyecta la película y que está observando tanto al que la ve como a la película en sí. Eso sería el yo superior. Y la película que se proyecta es aquella que ha generado nuestro ego, nuestro inconsciente, para tenerlo todo un poquito más atado. Pero aquí es cuando viene la mejor parte, porque como decía, nuestro yo superior es el que está proyectando la película. Y aunque el ego o el inconsciente cree tener el control sobre la película que se está proyectando, en realidad no es así, en realidad simplemente es una falsa ilusión, porque si por lo que fuese, el que está proyectando la película, es decir, el yo superior, decidiera cambiar la película, el espectador desde la sala de cine no podría hacer nada por evitarlo. Lo que ocurre es que normalmente ese yo superior no suele intervenir, y deja que la película siga su curso y vaya fluyendo, porque básicamente no tiene ninguna necesidad de intervenir, porque el propio guión, aunque el ego y el inconsciente se nieguen a aceptarlo, ya tiene sus propios fallos, no necesita que nadie intervenga porque el guión va a fallar de por sí, por una cuestión sencilla. El guión de nuestra vida, lo que el ego intenta proyectar hacia adelante, no es más que un programa. Es una especie de programa informático que tiene sus códigos, pero si le preguntáis a cualquier programador informático, os dirán algo que es básicamente un mandamiento en el mundo de los programadores. Y es que los programadores programan en base a cosas que se pueden predecir, a cosas que se pueden programar. Tú no puedes programar algo que no te esperas que pase. Y por eso los programadores tienen en sus equipos lo que llaman los beta testers o los testeadores, cuya función básicamente es que cuando el programa se da más o menos por terminado, se les entrega, ellos lo ponen en práctica, lo utilizan y ven los fallos que tienen y aquellas cosas que los programadores no han podido imaginar que pasarían. Y de esa manera es como los códigos de programación informática se van puliendo y se van mejorando. Pues esto, nuestro inconsciente, digamos que no tiene un equipo tan completo y básicamente, aunque se haga esa proyección a largo plazo, no cuenta con los imprevistos de la vida. Y es en esos momentos cuando el yo superior interviene. Cuando tenemos un imprevisto en la vida, como pueda ser la pérdida de un familiar, o una ruptura sentimental, o que nos echen del trabajo, o que un amigo nos traicione, casi siempre en clave negativa, para que engañarnos porque es lo que más nos afecta, cuando ocurre uno de estos imprevistos, el programa informático o el guión del inconsciente salta por los aires. Y son esos momentos que en inglés llaman life-changing, que te cambian la vida. Esos momentos que son puntos de inflexión en los que a partir de ahí tu vida va a ser algo totalmente diferente, porque lo que creías que iba a ser, de repente se desmorona y ya no puede serlo. Y como os decía, normalmente aquí es cuando el yo superior interviene y nos ayuda a reconducir, que luego rápidamente volvemos a dejar que el ego tome el control y lo que hacemos es simplemente generar un nuevo programa. Pero en estos puntos es cuando podríamos quizás ser conscientes de ese poder, de esa importancia del yo superior. Básicamente lo que os vengo a decir es que, como dijo el gran Ortega y Gasset, yo soy yo y mis circunstancias. Pues la idea es que las circunstancias simplemente son las que son, lo que no cambia normalmente es el yo. Por lo tanto, si esas circunstancias hoy son unas y mañana pueden ser otras, es muy fácil entender que se pueden desmontar. Y es muy fácil llegar a acceder o tener algún tipo de conexión con el yo superior siempre que no nos dejemos llevar por esas circunstancias, por ese guión, por ese programa informático. Esta sería una de las partes más importantes, pero tenemos un problema, y es que si hablaba de yo y las circunstancias, tenemos que intentar entender también un poquito mejor lo que es ese yo, o lo que creemos que es ese yo. Como se explicaba en algunos capítulos anteriores, nosotros utilizamos la palabra personalidad, que viene de la palabra persona, que en griego significa máscara. Lo que solemos hacer con la vida es llevar una máscara puesta en base a lo que nosotros creemos que es más adecuado o más aceptado entre los demás y al final esa máscara quizás a veces se acaba absorbiendo, se acaba convirtiendo en nuestra cara real. O simplemente perdemos la noción de lo que era nuestra cara real porque siempre hay una máscara encima de otra máscara y al final no sabemos ni quiénes somos. La idea sería acabar desenmascarando por completo al personaje y si no por lo menos llevarlo al nivel 1.
es decir, a lo que se supone que somos en esencia más pura, el equivalente a lo que seríamos cuando éramos niños o cuando éramos bebés, que seguramente nadie se acuerda realmente de cómo era cuando era niño, pero si tenéis la posibilidad de preguntarle a alguien que os conoció en aquella época, con suerte vuestros padres, vuestras madres, o incluso si vosotros mismos os acordáis, pues eso sería un poco lo que podríamos considerar como una esencia inicial, que no tiene por qué ser exactamente lo mismo que el yo superior, pero sí que se parecería mucho, algo a lo que podríamos llamar el yo inicial. O si lo preferís, el yo primigenio, o el yo sin contaminar, llamadle como queráis. Pero básicamente esa es la idea. El objetivo de todo esto es que entendamos que lo que tenemos a nuestro alrededor, que son nuestras circunstancias, y en lo que nos hemos acabado convirtiendo, que sería nuestro yo o nuestro ego, mejor dicho, en realidad son obstáculos o impedimentos que nos alejan o nos impiden llegar a entender o a captar ese yo superior. Que en realidad no tiene tanto misterio. En realidad, si hemos conseguido desmontar las circunstancias que nos rodean y el ego, hay que ver qué queda. ¿Y sabéis qué es lo que queda cuando desmontas una cosa y la otra? Nada, absolutamente nada. La conexión con el yo superior consiste básicamente en eso, en entender que en realidad no hay nada y después de la nada viene el todo. Dejadme que os lo ejemplifique muy rápidamente. Imaginad que un día salís de casa y al volver os encontráis que la casa está totalmente vacía. Ya no queda nada de lo que teníais, ni muebles, ni decoración, nada, absolutamente nada, todo vacío, paredes blancas, una casa totalmente limpia e impoluta. ¿Cómo os sentiríais? ¿Cómo afrontaríais tal situación? Lo lógico, lo más probable sería llevarse un gran disgusto, ponerse triste o enfadarse mucho porque piensas que te han robado, que se ha cometido una injusticia, pero en esencia, como tú te lo tomes, como tú aceptes o encajes esa situación nueva en la que la casa tenía un montón de cosas y ya no hay nada, solo depende de ti. Y no afecta en absolutamente nada del entorno ni del contexto. La casa ahora está totalmente vacía. Pero hay otra manera de enfocarlo, y es que si la casa está totalmente vacía, tienes la posibilidad y la opción de volver a llenarla de lo que tú quieras. Esto puedes encajarlo como que es una pérdida o simplemente una oportunidad. Para entender mejor esto del yo superior, hay que entender que no eres tú y tus circunstancias, sino que el yo superior implica que eres tú y todas las circunstancias, que son en esencia potenciales. El yo superior es simplemente el que está observando, el que está aprendiendo de las experiencias que tú tienes, pero no se implica, no depende de nadie. Y de hecho el yo superior parece que lo visualicemos como una figura que está por encima, pero no es real. El yo superior, en esencia, soy yo. Es cualquiera de vosotros. Todos somos nuestro yo superior. Únicamente el yo superior no está contaminado. Es el yo esencial, el yo de verdad, el que simplemente está aquí experimentando, el que está viendo la película y al mismo tiempo proyectándola, y sabiendo que la película puede cambiar o puede no cambiar, pero que simplemente es eso, una película, algo que está ocurriendo a tu alrededor. Y luego, como tú permitas que te afecte lo que está ocurriendo en tu película, ya depende de ti. Y ojo, esto no significa, y en ningún caso quiero decir, que no debamos implicarnos en la vida que tenemos. Evidentemente las cosas nos tienen que afectar y tenemos que interactuar con ellas y tenemos que saber vivir y sobre todo experimentar todo lo que nos pasa a nuestro alrededor, porque esa es la gracia de la vida, y por eso de alguna manera creo que el yo superior decide y quiere estar aquí, para poder experimentar todo eso. Pero lo que creo que el yo superior no se esperaba, o al menos quizás no estaba previsto que ocurriera así, es que nosotros, como espectadores de la película, nos implicáramos tanto, porque sin darnos cuenta nos hemos convertido en esclavos de la circunstancia, en esclavos de la película. No podemos parar la película aunque queramos, nos arrolla, va a un ritmo y a una velocidad que somos incapaces de controlar. Y ahí es donde está el problema. Cuando entiendes el yo superior, dejas de estar atrapado en tus circunstancias, y el yo superior no entiende de tragedias, ni de dramas. Para el yo superior no hay diferencia entre una cosa muy buena que te pase y una cosa muy mala, simplemente son experiencias, y luego eres tú, desde tu ego y desde tu inconsciente, quien le pone la etiqueta de bueno o de malo. Y esto se pone de manifiesto incluso en algo tan sencillo como el vocabulario que tenemos. En la lengua castellana podéis partir de la palabra tragedia y buscad sinónimos. Hay un montón de palabras que utilizamos para situaciones o circunstancias que son difíciles o duras o desagradables. Tenéis tragedia, catástrofe, desastre, desgracia, infortunio, desdicha, siniestro, adversidad, accidente. Hay un montón. Sin embargo, buscad lo contrario. Buscad antónimos. Buscad una palabra que designe un hecho positivo o algo bueno que ha pasado. Hay muy pocas, si es que hay alguna. A mí, de hecho, ahora mismo no me viene ninguna a la cabeza, pero en comparación seguro que hay muchísimas menos.
¿Y esto por qué es? Simplemente porque el ego se recrea en la tragedia, se recrea en la desgracia, porque eso es lo que hace que te quedes pegado a la silla. Pensad en las películas que vemos todos en realidad. Si el argumento es en plan fantástico, maravilloso y todo va bien y no pasa nada, pues son cosas que no nos enganchan, que no nos gustan. Sin embargo, cuando una película es trágica y hay tragedia y hay movidas y hay cosas desagradables, estamos ahí pegados al sillón, no podemos movernos. Es un poco lo que pasa con la vida. Y esa es la clave, esa es la idea y la esencia mágica y básica del yo superior. Y es que cuando entiendes que en realidad, aunque la película esté funcionando, tú tienes la libertad absoluta de levantarte de la butaca y salir por la puerta del cine cuando quieras, ahí es cuando puedes realmente empezar a vivir la consciencia pura, la consciencia real siempre desde el yo superior. Que en esencia, aunque le llamemos yo superior, no deja de ser nosotros mismos siendo conscientes de nuestra vida, de nuestra existencia, de lo que somos, y no viéndonos arrastrados y arrollados por el sistema. Aunque también os digo que a este nivel de consciencia o a este yo superior se tiene que querer llegar. Difícilmente se llega por accidente, que hay algunos casos que ocurre, pero normalmente se tiene que querer llegar. Y sobre todo y por encima de todo no lo puedes forzar. Tú no puedes obligar a alguien a que despierte de su sueño. Tú no puedes acercarte a alguien que está en ese cine igual que tú, viendo la película y que está llorando y que está totalmente emocionado y pasándolo mal por la película que se está proyectando ante sus ojos, acercarte, darle así en el brazo y decirle que solo es una peli, que no es pa' tanto, que no llores, porque esa persona que está tan metida en la película no lo va a poder entender, no va a ser capaz de ver que eso es una película, porque es lo que está viviendo en el momento, es lo que está sintiendo con todo su ser. Por lo tanto, esto no se puede forzar, ni se puede obligar a nadie a llegar a este punto, se tiene que querer alcanzar. Y la buena noticia es que se puede alcanzar con una facilidad que da miedo, pero eso sí, también os digo que da un cierto miedo la sensación de no haber guión, de no tener algo en proyección ante tus ojos y con una perspectiva de futuro. Da un poquito de miedo y un poquito de vértigo, pero es simplemente porque es una cosa en la que no estamos acostumbrados. Pero es que os digo más, aparte del miedo y el vértigo que puede dar la sensación de no tener un guión por delante y de que todo es posible, también tienes que asumir que no todo el mundo va a querer verlo como tú, o incluso que te van a tachar de loco. Y podéis encontrar un ejemplo real de esto que estoy diciendo si buscáis entrevistas de los últimos años del gran actor Jim Carrey. No sé si lo conocéis, pero es una pasada. A mí desde siempre me ha gustado mucho, sus películas, sus locuras, La Máscara, Ace Ventura, sobre todo y por encima de todo El Show de Truman, que es una película que os recomiendo mucho porque tiene mucho que ver con esto de que estamos hablando de la consciencia y un poquito del guión y la película que se genera a nuestro alrededor. Pues este hombre, por motivos que todavía tampoco están muy claros o debido a alguna tragedia que ha vivido familiar, alguna situación un poco desagradable, ha sufrido un verdadero despertar de consciencia y no hace falta más que ver las cosas que dice, incluso en entrevistas públicas. Está en un nivel de consciencia y seguramente de conexión con su yo superior que es una pasada. En entrevistas diciendo que nada es real, que todo en realidad es una ilusión, que no cree en las personalidades. Bueno, dice cosas que, claro, a la hora de llevarlas al público en general, los titulares que ha generado eso es Jim Carrey se ha vuelto loco, el tío ha perdido la cabeza, y no es para nada así, de verdad. Lo que pasa es que simplemente ha entendido cómo funciona la esencia del yo, de la experiencia 3D, del yo superior, de la consciencia real, de la consciencia superior, que es a fin de cuentas lo que debemos buscar. Y yo sé que esto suena muy loco y bueno, entiendo que para una persona que no esté muy puesta en estos temas puede sonar a locura, pero realmente ha de ser un objetivo en la vida, porque si encuentras eso es la clave para la felicidad y para una vida mucho más plena y sobre todo mucho más consciente. Si estás en contacto con tu yo superior, que en realidad es simplemente estar en contacto contigo mismo y ser consciente de todo lo que te rodea y las potencialidades que hay a tu alrededor, automáticamente se acaban los problemas, se acaban los dramas, se acaban las tragedias. Sí, pasarán cosas que serán desagradables, pero son cosas que están pasando sin más, en las que tú no puedes hacer nada por evitarlo. Y no son contra ti, no son nada personales. El ego queda totalmente a un lado. Ya no es el dueño de tu vida, es simplemente algo que te acompaña, como un complemento, como algo que forma parte de ti y que es muy importante. No se trata de desprestigiarlo ni de quererlo echar de tu vida, pero que no sea algo que tampoco la domine. El yo superior va siempre en esa línea. Y ya os digo que esto es simplemente una primera aproximación, como decía en el título, pero es una cuestión de que cada uno lo experimente. Yo desde que lo empecé a experimentar un poquito, os lo digo de verdad, es que la vida me ha cambiado, pero a un nivel tan profundo que es que incluso a veces escucho los capítulos del principio y pienso, qué lejos estaba de este punto, aunque creía que ya estaba allí.
Pero bueno, que por más que yo intente aquí explicar y explicar, esto es una experiencia que se tiene que vivir, que se tiene que experimentar, porque el yo superior, como su propio nombre indica, es superior, pero sobre todo forma parte del yo, de lo que es cada uno, y es único, personal e intransferible, como se dice. Y vivir la consciencia desde esa perspectiva es una cosa que en realidad os digo que vale mucho la pena. Os animo a que iniciéis ese camino y, como siempre os digo, nos vemos en el camino tras el despertar.